Muy buenas noches, sean todos bienvenidos al webinar Hablemos de Autismo, Evaluación y Diagnóstico. Este webinar es auspiciado por el consultorio psicológico AMAR. En esta oportunidad tenemos a dos de nuestras excelentes psicólogas, ambas tienen una maestría en psicología clínica y de la salud. Por un lado, la psicóloga Carla Livelli, que actualmente se desempeña como psicóloga especialista en evaluación y diagnóstico del trastorno espectro autista. Ella es psicóloga cognitivo-conductual. Por otro lado, también tenemos a nuestra doctora Milagros Guardia, psicóloga, también terapeuta cognitivo-conductual, especializada en problemas de aprendizaje, en neurodesarrollo y también se ha especializado en evaluación y diagnóstico del trastorno espectro autista. Ambas atienden diariamente a familias, niños y adolescentes que llegan a consulta, tienen una amplia experiencia profesional y el día de hoy nos van a compartir de manera muy generosa conocimientos muy valiosos acerca del autismo. Muy bien, bienvenida doctora Carla Livelli, doctora Milagros Guardia. El webinar es suyo. Muchas gracias, Noelia. Entonces, vamos a iniciar esta conversación de Hablemos de Autismo. Si puedes compartir las diapositivas, Noelia, por favor. Bien, vamos a ver cuáles son las 5 señales de alerta en el autismo. Bajo contacto ocular. ¿Qué significa esto? Cuando seguramente ustedes como madres le hablan a su niño, él puede realizar una mirada general y con eso ya él captó todo lo que está en su entorno, en el ambiente. También esto puede suceder cuando la profesora le está hablando al niño y el niño está mirando para otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el bajo contacto ocular. Baja respuesta al nombre. Las mamás me comentan, Carla, pero yo lo llamo 1, 2, 3, 4 veces y no contesta. Entonces le voy a hacer un descarte, lo voy a llevar al doctor porque de repente mi hijo está sordo. No es que sea sordo, simplemente es de que no hay una motivación o simplemente pues no tiene un comportamiento como tendría un niño neurotípico y por eso es de que no responde o no voltea cuando escucha su nombre. Ausencia de la conducta a señalar. Vamos a imaginar que ustedes van por el parque caminando con su hijo y el niño ve algo que le llama la atención. De repente vio un perro o vio una pelota muy grande y entonces el niño señala, ¿no? Lo que está viendo. En estos casos, esta es una de las alertas que hay en el autismo porque hay una baja capacidad, hay una ausencia de la conducta de señalar, ¿no? También hay una contradicción de recursos comunicativos. El lenguaje puede ser el lenguaje expresivo, el lenguaje oral, el lenguaje receptivo. Sin embargo, aquí hay, digamos, una alteración, hay un déficit justo asociado al lenguaje. La siguiente, por favor. Noelia, ¿podrías poner la siguiente? Ahora, ¿qué cosa es el TEA? El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por una estructura cerebral atípica desde los primeros meses de gestación. Muchas mamás empiezan a identificar alertas en su niño cuando están en diferentes contextos sociales, llámese el parque, llámese los juegos inflables, los juegos donde hay las pelotitas inflables o una fiesta infantil. Entonces, empiezan a darse cuenta de que el comportamiento de su hijo
no es igual al resto de los niños. Eh, Alguien de fuera puede decir, ese niño hace pataletas, ese niño hace berrinches, pero no es eso. Detrás de eso hay una causa de ansiedad, una causa de angustia, que el niño no comprende estas normas sociales y entonces por eso es de que manifiesta con una conducta disruptiva. Ahora, si bien es cierto, los padres van notando algunas alertas cuando el niño va llegando al año y medio, 2 años, no tiene un diagnóstico todavía, entonces muchos padres piensan de que su niño ha cambiado drásticamente porque su niño no era así, pero no. Cuando una persona tiene una condición, esto ya es desde etapas previas, desde la gestación, ¿no? Entonces, yo escucho la experiencia de los padres que me dicen, no, Carla, pero él hablaba, él se comunicaba, y de pronto de un día parece que me entregaron otro hijo completamente diferente, dejó de hablar, dejó de interesarse. No es que sea que deje de hablar o de interesarse por su entorno, sino que se van manifestando, se van haciendo evidentes estas conductas que ya vienen desde la gestación. La siguiente, por favor. Sí, un momento, por favor. Sí. Entonces, miren qué importante es poder como padres, como maestros, poder identificar estas señales de alerta y a veces los papás no se han percatado de estas señales. Entonces, qué importante es, eh, mientras más temprano se dé el diagnóstico se inicie una terapia, mejores resultados va a obtener el niño. La evolución del niño TEA. Vamos a ver. Entre el año y los 2 años, hablamos de 12 y 24 años, 24 meses, ya empiezan a desarrollarse y a madurar las áreas del cerebro relacionadas con la sociabilidad y la comunicación. El niño, cuando llega por primera vez a un nido, a los 2 años, 3 años, el niño no tiene ni idea de lo que son las pautas de socialización. El niño está jugando con una muñeca, con un juguete, y viene el compañerito, le quita, el niño grita, o lo araña, o llora, o lo empuja. Pero poco a poco, después del primer, segundo bimestre, el niño va comprendiendo cuáles son esas normas sociales esperadas, esas normas de convivencia en el aula, y a pesar de ser un pequeñito, el niño va aprendiendo a través del modelo. Nosotros, a la edad que tenemos, no vamos a ir a un velatorio y vamos a empezar a contar chistes, porque sabemos que esa es una conducta que no está aceptada socialmente de todo valor. Asimismo, el niño aprende cómo debe comportarse mirando al otro, a través del moldeamiento. Por lo tanto, comienzan a manifestarse alteraciones en la conducta no verbal inicialmente. La conducta no verbal. Por ejemplo, yo me despido, ¿no? Con un gesto así. Por ejemplo, una conducta no verbal, pues me sorprendo por algo y lo demuestro con mi rostro, ¿no? Eh, no utilizan los gestos para comunicarse, porque ellos no entienden qué significa esto o no entienden lo que significa, si yo le digo así, ellos no van a entender lo que significa esa señal, o de repente alguna otra señal que yo pueda hacer, pero es muy difícil de codificar, de entender para una persona que tiene una condición. La siguiente, por favor. Así como hemos visto en los primeros meses, ¿no? Ahora vamos a ver a partir de los 2 años. Puede observar las áreas más características del autismo, aquellas relacionadas con las conductas estereotipadas y sus intereses también en el área de inflexibilidad, de la intolerancia al cambio de rutinas del ambiente.
¿Qué significa esto? Mi hijo no tiene un diagnóstico, tampoco tiene una presunción diagnóstica, sin embargo yo noto, o mi alumno, yo noto que cuando él está ansioso, él empieza a girar, a girar, a girar, a girar, a dar vueltas eh, en el piso. Y puede estar mucho tiempo girando y dando vueltas, pero eso justamente es una conducta estereotipada. Por qué hace esta conducta? Porque el niño necesita tranquilizarse, porque el niño se siente ansioso, porque el niño tiene miedo de algo que no conoce. Y él sabe que puede llegar a regularse, a bajar esos niveles de ansiedad, haciendo esas conductas de girando. Por ejemplo, otros niños, en vez de girar, pueden en el consultorio comenzar a cada rato se paran y comienzan a caminar y a caminar en vez de estar sentados en la silla o en el ambiente donde se está realizando la terapia. Eso también es una conducta estereotipada. Hablamos de la inflexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque eh, para el niño no existen, para solucionar un problema, no existen muchos caminos. O es de una forma que él conoce, no existe, yo no acepto otra forma de poder solucionar el problema. Los intereses repetitivos. Mi hijo no le da la función a un juguete. Entonces él tiene bastantes juguetes, Carla, pero él busca las llantas de los carros y está haciéndolas girar y girar y girar, y ahí puede pasar mucho tiempo, hasta horas, haciendo girar la llanta del carro. Eso es un interés repetitivo, ¿no? O también puede ser intereses repetitivos de objetos como las llantas del carro o de su propio cuerpo. El empezar a girar, el sacudir las manos. Hay que tener en cuenta de que según el DSM-5, que es un manual internacional, donde están clasificadas todos los trastornos eh, psiquiátricos y psicológicos, porque los psiquiátricos es el CIE-10, el DSM-5, pues ahora, actualmente, habla de que el autismo se habla de un espectro, trastorno del espectro autista, porque no porque yo tenga un diagnóstico, mi hijo se va a comportar de la misma forma como se comporta el hijo de mi amiga, que también tiene el mismo diagnóstico y también tienen la misma edad. Pero por eso es que se llama espectro, porque cada persona va variando, va desarrollando diversas habilidades. Sin embargo, todo este universo está dentro de un mismo espectro. Por eso es que se llama así, trastorno del espectro autista. Entonces, eh, según el niño vaya creciendo, estas características, estas conductas, cada vez se van a hacer más evidentes. Y pues cuando el niño ya esté en el nido, la profesora notará algunas conductas que son diferentes del resto de la clase y va a tener entrevista con los padres y el colegio va a solicitar una evaluación, ¿no? Y es ahí donde empieza ya a relacionarse con una sospecha o con una presunción diagnóstica de TEA. La siguiente, por favor. Ya estamos hablando cuando el niño tiene 4 años. Se desarrollan áreas relacionadas con la cognición social o como se entienden las emociones y pensamientos del otro. La empatía cognitiva eh, y emocional, ¿no? La capacidad de integrar la información social. Si mi niño tiene 4 años, llega al nido y ve que el amiguito está triste. El amiguito está triste, está desganado, no participa, es un niño bastante hablador, sociable y está echadito encima de la mesa. Entonces los compañeritos de la mesa le van a preguntar, Paquito, ¿por qué estás así? ¿Qué pasa? Y Paquito contestará, es que lo que pasa es que anoche mi perrito se puso mal y de pronto dejó de respirar y se murió. Los chiquitos, los compañeros, me dirán, ay, Paquito, qué pena, yo te voy a hacer un dibujo de tu perrito para que te lo lleves a tu casa y te acuerdes de tu perrito. Y
van desarrollando lo que es esas conductas sociales. Sin embargo, en esa misma mesa puede haber un niño que tenga una condición y el niño no es porque sea malo, porque sus papás no le han enseñado, porque no le han puesto límites, simplemente el niño que tiene una condición no entiende por qué todos están eh, portándose de esa manera. Y de repente él puede decir, tu perro se murió, jajaja, y reírse. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado esa habilidad de ver al otro como una persona y de ser empático. Entonces, no son capaces de analizar la información cambiante y múltiple y adaptar su conducta de una manera efectiva a esta información social. Áreas que muchas veces no son visibles para nosotros. Eh, por ejemplo, yo hace muchos años, claro, cuando iba a inicial, yo no sabía, la profesora no me enseñó, en mi primaria, la profesora no me explicaba cómo es que yo tenía que aprender a ser social. Yo lo aprendí mirando a los demás, a través del modelo. Lo que otra persona hace, yo iba entendiendo quizás la forma de comportarme y así lo fui aprendiendo. Y mi mamá, en el colegio, ninguna profesora nos enseñaba a ser sociales. Uno lo va aprendiendo en la práctica, en el día a día. Pero para una persona, para un niño que tiene una condición, esto provoca mucho estrés, mucha angustia, provoca mucho miedo porque no entiende, ¿no? No entiende cómo es la forma de interactuar con esa otra persona. La siguiente, Núñez. Bien, a partir de los 5 o 6 años, el niño ya inicia, va dejando la parte inicial y por lo general ya está iniciando lo que es la primaria, la parte académica. Entonces empiezan a notarse estas dificultades de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que cuando una persona tiene un diagnóstico de TEA, del trastorno del espectro autista, hay dos áreas que no están todavía desarrolladas y que tienen mucho déficit. El área social, la interacción con el otro, el verte aquí como una persona y el área del lenguaje, ¿no? En el área del lenguaje hay muchas complicaciones. Puede aparecer la dislexia, puede aparecer la discalculia, no hay un uso correcto de los pronombres, o yo te pregunto, pero tú no me respondes, o en vez de usar una oración usando pues 5 o 6 frases, solamente doy una palabra para dar una respuesta, ¿no? Aquí también ya puede presentarse la comorbilidad. ¿Y qué cosa es la comorbilidad? Las personas que tienen esta condición van caminando por la vida con una mochila. Aparte de su presunción diagnóstica o ya de su diagnóstico, esa mochila está vacía. Pero a partir de que van pasando los años, algunos van desarrollando un TDAH, otros van desarrollando el TDAH y va diferentes en otros. Por ejemplo, cuando ya son adolescentes, puede aparecer un TOC, si ya son adultos, puede aparecer un trastorno psiquiátrico, una bipolaridad. Entonces, esas son lo que se conocen como las comorbilidades, ¿no? Que es algo adicional al diagnóstico que ya tiene el niño o la niña. La siguiente, por favor. La evolución del niño TEA. Ya dejamos el inicial, ya el niño ya está en primaria, ya va a entrar a la adolescencia, tiene 11 y 12 años, pero justamente el déficit, el fallo, es aquí en las áreas encargadas de las funciones ejecutivas. ¿Y cuáles son esas funciones ejecutivas? La planificación, ¿no? El planificar, el organizarme, el ser independiente, el ser autónomo. Ya mi mamá no tiene que llegar cansada del trabajo, o mi papá,
para decirme, a ver, abre la mochila, saca tu cuaderno. A esa edad el niño ya tiene que tener un horario, llego al colegio, tengo un horario para estudiar, un horario para poder jugar, si hago mis tareas en forma rápida y bien hechas, pues cuando venga mi mamá voy a poder ver la serie con ella, o vamos a jugar un juego de mesa, o con mi papá voy a jugar un videojuego, pero esto lo puede hacer un niño neurotípico que no tiene pues esta condición. Pero cuando el niño tiene la condición, por más de que tenga 11 o 12 años, no es independiente, no es autónomo, no tiene esa capacidad para poder planificar y decir, ya, hoy día voy a avanzar esto, mañana voy a hacer otro poco, y así cuando llegue la fecha de la entrega del trabajo, no se va a juntar todo, ¿no? Entonces ahí necesita el apoyo, ¿no? El apoyo de un adulto, de un mediador que le haga recordar. Ahora, eh, pues se le puede hacer recordar a través de pictogramas, de apoyos visuales, para que él sepa de que, cuál es la rutina. Llego al colegio, me cambio el uniforme, me siento en el escritorio, saco mis libros, eh, las tareas que las puedo hacer sola voy avanzando o solo las voy avanzando. Lo que no entiendo lo dejo para después, cuando llegue mi mamá, mi papá, y todo a través de apoyos visuales, de pictogramas, el niño puede ir entendiendo. La siguiente, por favor. Bueno, Hervás en el año 2018, ella es la jefa del Servicio de Salud Mental Infanto Juvenil del Hospital Universitario eh, en Barcelona. Ella es doctora en psiquiatría y ella refirió: personas con TEA y alteraciones en la conducta suelen mostrar dificultades en la flexibilidad cognitiva, porque si yo tengo que resolver un problema, yo lo puedo resolver de mil maneras, pero para una persona que tiene una condición, solamente existe esa manera que yo conozco y las demás no tienen problema. Para organizarse, para planificar, para anticipar situaciones y responder de manera organizada y planificada ante una situación esperada. ¿Qué pasa si la mamá llega todas las noches y tiene una rutina con su hijo, lo baña, le pone pijama, le lee un cuento, pero ese día surgió una emergencia, la han llamado con urgencia de que un familiar cercano se acostó mal y tiene que ir a la clínica, tiene que ir al hospital? El niño, ¿qué hace? Siente mucho estrés, mucha ansiedad, se desregula, puede llorar por un periodo muy largo de tiempo, por muchas horas, hasta que llega la mamá, porque él no entiende. Estos cambios en la rutina los desregula emocionalmente. La siguiente, por favor. El autismo presenta disfunción en el sistema ejecutivo. Eso lo dijo Fisher y Japé en el 2005. La función ejecutiva del cerebro se ubica en las regiones prefrontales del lóbulo frontal. Y vamos a ver, el lóbulo frontal es el encargado de generar estas capacidades. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son esas? Determina el tamaño de la memoria, la perseverancia. Yo voy a seguir y voy a seguir y voy a intentar para lograr una buena nota, para lograr tener un buen trabajo, la planificación y la organización de mis tareas, el criterio del pensamiento crítico. Eso no hay en ellos, el pensamiento crítico, el autocontrol y la supervisión, la solución de problemas, aprender de la experiencia y de los errores, la capacidad de sentir y expresar emociones. Yo no puedo expresar lo que yo siento si es que yo tuviese una condición. Y la empatía. Yo digo las cosas como yo las veo, como generalmente se le llama, sin filtros, las digo pues como yo la siento, y pues mucha gente se puede sentir mal, se puede sentir ofendida, porque ha sido muy brusca la forma como me ha dicho alguna cosa. Entonces, fíjese, la empresa prefrontal es la encargada de que todo esto que les he leído,
todas estas características se puedan desarrollar. Pero en un niño que tiene una condición, esto pues definitivamente se encuentra alterado. Pero no es porque el niño tiene una condición, no lo va a lograr. Para eso existe la terapia. Y con la terapia se hace una intervención, se generan objetivos a mediano y a largo plazo. Y con la terapia el niño va aprendiendo a ser funcional, a ser independiente, ¿no? Pero todo se logra de mediano a largo plazo. La siguiente, por favor. La triada clásica de síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? La socialización alterada. Yo intento acercarme al otro. Una, dos, tres. Cuando he sido pequeñito, la profesora me enseñaba, si voy al colegio con una acompañante terapéutica o con una maestra sombra, como se les conoce, ella me enseña, me inserta en el juego, eh, los profesores que cuidan el recreo me invitan a jugar. Sin embargo, la sociabilización está alterada, porque yo no sé cómo llegar a ese otro, ¿no? Si es un juego de básquet, si es un juego de vóley, es un juego de fútbol, que es un trabajo de equipo, donde cada uno va desempeñando una tarea o un rol dentro del juego, pues yo si tengo una condición no voy a poder jugar porque voy a estar como un trompo corriendo de un lado para otro, pero no entiendo qué cosa es lo que tengo que hacer. Y por más que te explico y te digo, y yo te enseño un pictograma y te digo, mira, tú vas a hacer esto, tienes que ir corriendo con la pelota y la vas a encestar en esa donde esta es la cancha, en esa cesta tú vas a encestar la pelota, pero eh, las palabras se las lleva el viento, pero el niño en realidad no es que no quiera, sino que justamente la parte social está alterada. Hay un déficit. El trastorno de la comunicación verbal y no verbal. Porque ¿qué pasa si yo les digo, sí, ahora más tarde voy a celebrar mi santo y estoy con la cara que no expreso nada? Qué diferente es que yo diga, sí, ahora más tarde mis papás me van a celebrar mi santo. Te cuento que va a haber globos, va a haber un pago, va a haber una pintacaras, va a estar muy divertido. Es diferente, ¿no? La comunicación verbal y la no verbal. Y hay un repertorio restringido o estereotipado de conductas. Las conductas estereotipadas. Yo me paro a cada rato, camino por el salón, me paro a cada rato y camino por el consultorio porque ya me cansé, porque ya estoy aburrido, porque no entiendo, porque ya quiero irme, porque quiero jugar. Pueden ser muchas las causas, pero o por ejemplo empiezo a girar, a dar vueltas, a sacudir mis manos. Entonces, esos son el repertorio de conductas estereotipadas. La siguiente, por favor. Las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en los diferentes contextos. No solamente se puede hablar del colegio. Los contextos son la casa, los contextos son el centro de terapias que el niño va, la casa de los tíos, la casa de la abuelita. Lo que se busca es que el niño, pues, lo que aprende en el consultorio lo pueda replicar en los diferentes contextos donde él va, ¿no? Y que los padres, pues, lo apoyen a que el niño pueda llevar una vida lo más funcional que pueda, ¿no? Y pues el niño estamos en el centro comercial, estamos en el mall y me dice, quiero el baño y yo me desespero, no sé qué hacer. Entonces yo saco mi pictograma y le digo, ya, tú ya sabes lo que tienes que hacer, yo te voy a esperar acá afuera, este es el baño de niños, este es el baño de niñas, y voy a esperarte. Entonces, hay una que le llaman la agenda viajera, que es un pictograma, pictogramas que vienen a manera de cuentos, anillados. Entonces, el niño ya sabe como un llaverito qué es lo que tiene que hacer cuando vaya.
Ya sabe que tiene que ser bajarse el pantalón, sentarse, hacer lo que tiene que hacer, luego agarrar el papel, limpiarse, jalar la válvula, subirse el pantalón y finalmente lavarse las manos y salir, ¿no? Entonces él ya lo conoce el paso a paso con sus pictogramas y la idea es de que lo puede aplicar cuando esté en otros contextos que no sea la casa. ¿Qué hay acá? Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional. Claro, toda la parte emocional, yo no puedo expresar lo que siento. Yo puedo sentir vergüenza, yo puedo sentir cólera, yo puedo sentir celos de mi hermano. Sin embargo, yo no tengo esa capacidad de expresar y decirle a mi hermana, ¿sabes qué? Yo me siento avergonzada o me siento de esta forma. No hay esa capacidad. Entonces, deficiencias en las conductas comunicativas, no verbales, utilizadas en la comunicación no verbal. Claro, hay la comunicación verbal y la comunicación no verbal, pero yo a través de gestos, yo puedo hacerme entender que la otra persona sepa qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, yo hago así, entonces la otra persona me puede decir, ay, voy a cerrar la ventana porque tienes frío, ¿no? Pero si yo estoy con mucho frío, pero no lo puedo expresar, no lo digo, y estoy ahí que me quedo callado, no hago ningún gesto, entonces es justamente por eso, porque hay una deficiencia. Otra deficiencia es en el desarrollo y mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales. Yo he tenido la oportunidad de ver personas con la condición de TEA en diferentes etapas del desarrollo, desde niños hasta adultos. Conversando con estos adultos que ya pasaron por todas las etapas, algunos son universitarios, ya concluyeron la universidad, y me dice, ¿no? Bueno, en realidad yo siempre estuve solo. Y yo le pregunto, ¿te sientes solo? Sí, me siento solo porque intenté muchas veces tener un amigo, intenté muchas veces jugar, pero encontré personas que me hicieron bullying, personas que se burlaron de mí en la universidad, en la secundaria, y como no entiendo, entonces prefiero estar solo, leyendo un libro, haciendo algo que me gusta, realizando un sudoku, algo que me gusta y así me siento bien, ¿no? Entonces, ellos no lo dicen con dolor, no lo dicen como que están, que se sienten, pues, que se sienten diferentes. No, ellos aceptan con mucha naturalidad de que como no conocen, no saben, no entienden las reglas sociales, prefieren estar solos, ¿no? A pesar que lo han intentado muchas veces, pero no han tenido éxito en estos intentos. La siguiente, por favor. Las deficiencias en la reciprocidad social, acercamiento social anormal y fracasos de la conversación. En una conversación tiene que habla uno, luego habla el otro, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? El niño que es verbal solamente habla, y cuando tú quieres hablar, te dice, no, un ratito, déjame hablar. Entonces, esto se trabaja en la terapia, el paso a paso, cómo debo hacer yo para comunicarme con la otra persona, porque la comunicación es de dos. Disminución de intereses, emociones o afectos compartidos. Si la profesora dice, chicos, hemos ganado en el concurso de juegos florales y nos van a dar de premio una hora completa del recreo para el día viernes. Al niño que tiene una condición le interesa, después lo digo porque no le interesa, porque no hay ese compartir de ese interés social. Para él, al contrario, va a ser más angustiante, más estresante, el ya no que sean 15 minutos o que sea una hora completa, ¿no? Y que lo están obligando e invitando a jugar cuando él quiere. Fracaso en la interacción social, ¿sí? Pues, en la interacción social, por ejemplo, las niñas, en la hora del recreo, si el colegio lo permite,
pueden llevar una muñequita y juegan con la muñequita, le ponen la ropa, le quitan, la peinan, pero esa niña que tiene la condición, mira la muñequita de lejos y la mira, y de repente, sin pedir permiso, se acerca, les arrancha la muñeca y se la lleva para su lado. Entonces hay un fracaso en la interacción social, porque no hay ese, hola, ¿qué es de tu muñequita? ¿Puedo jugar con ustedes? ¿Me aceptan? ¿Puedo jugar? Si me dicen sí, jugaré. Y si me dicen no, bueno, pues me voy a jugar con otras niñas. Pero justamente ahí hay un fracaso. La siguiente. Deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Hay una comunicación verbal y no verbal que está por integrar. Si yo te saludo y te digo, hola, ¿cómo estás, Carla? Yo miro para arriba y te digo, hola, pero ni siquiera te miro, ¿no? Anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal y de la comprensión de los gestos. Claro, eh, por ejemplo, si yo les hago, pasen, 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 yo entiendo que eso es adelante, siéntense, vengan, ¿no? Pero justamente la comprensión de esos gestos no ha estado decodificada en niños que tienen esta condición. La falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. La niña puede estar feliz porque en ese momento le están dando un premio o le están dando un regalo porque ha quedado con el primer puesto en el concurso de matemática. Pero, sin embargo, su expresión facial no comunica nada, es una expresión facial neutra. No hay ese compartir, ese disfrute, ese goce, que yo estoy sonriendo y que estoy que no cabe, que no soy, que no, como se dice, está que no cabe en su pellejo de la felicidad, pero sin embargo, pues para el niño es igual, ¿no? Este, no hay esa expresión facial. La siguiente, ya. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones sociales. ¿Qué pasa? Los padres muchas veces obligan a sus hijos a que vayan al cumpleaños. No, que tienes que ir al cumpleaños, que fíjate que es la hija de mi amiga, que ya le compré el regalo, que vamos a ir. Si el niño tiene una presunción o tiene ya un diagnóstico, el niño experimenta mucha ansiedad, mucho miedo, eh, no quiere ir al santo. Entonces hay una dificultad para ajustar el comportamiento en diferentes contextos sociales. Si yo le digo, vamos a los juegos inflables y el niño sabe que en esos juegos inflables hay muchos niños, que todos están adentro jugando con la pelota, pero que entre ellos hay que esperar turno, pueden conversar, pueden jugar mientras están resbalándose, pero si el niño tiene una condición, nada de esto es atractivo para él. Al contrario, es una situación que le genera mucha dificultad de entender y mucho estrés. La dificultad para compartir juegos imaginativos o hacer amigos. Nadie nos enseña a ser amigos. Nosotros miramos a una persona, la miramos a la cara, a los ojos y decimos, le toco el hombro y le digo, ¿puedo jugar? Si la niña me dice sí, entro a jugar a la pelota con ellos. Si la niña me dice no, ya somos completos, entonces pues me pondré triste, pero no importa. Sigo caminando y busco otro grupo de niñas con las que pueda jugar. Pero aquí hay una dificultad para compartir los juegos imaginarios, ¿no? El decirle, mira, este santo de la muñeca, es el cumpleaños de la muñeca, acá está la torta, y le presento una torta de plastilina. Y el niño pues pueda comenzar a cantar que de él salga, ¿no? Cumpleaños feliz, y el niño se emociona y sopla las velas, pero todo es imaginario. Simplemente es un pedazo de plastilina y el niño está imaginado. En el niño que tiene la condición, esto es lo que se llama el juego simbólico, no está desarrollado. Ausencia total de intereses por otras personas. En el parque pueden haber muchos niños, sin embargo, él no los ve
como personas, simplemente los ve como unos instrumentos para que me satisfagan una necesidad. Si yo estoy en el patio, en la heladera, y yo no soy verbal, yo tomo a mi mamá o a mi papá de la mano y lo llevo hasta donde sea el heladero para que me compre el helado. Pero yo utilizo a la otra persona como un objeto, pero no, no le comunico, mamá, quiero un helado. No, eso no está desarrollado. La siguiente, por favor. Bueno, las estereotipas. Ya con esto voy a ir concluyendo mi parte para darle el pase a mí. ¿Qué cosas son las estereotipas? Los movimientos estereotipados se clasifican en las estereotipas primarias y las estereotipas secundarias. Entonces, estereotipas primarias son aquellas que ocurren en los niños con un desarrollo psicomotor normal. Por ejemplo, el niño que se está chupando el dedo, ¿no? O el niño que se está constantemente enroscándose el pelo. Yo tengo una paciente que ya está por cumplir, bueno, en julio cumple 10 años, ella está incluida en un colegio y ante una situación que ella no comprende, tiene un estereotipo que es jalarse los pelos y se los come. Entonces el problema viene cuando va al baño, porque eh, me comentan los padres y su acompañante terapéutica de que le dicen, ya tenemos que regresar al aula, ya no puedes estar tanto tiempo en el baño. Y la niña empieza a llorar y a fastidiarse y a molestarse porque ella todavía siente que el pelo no, pues, no ha llegado al inodoro. Entonces, se trabaja con ella una terapia conductual para enseñarle otras maneras alternativas que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo aplastar una pelotita sensorial, ¿no? Puedo hacer una rutina de, de jugar a la mariposita. ¿En qué consiste la mariposita? Cruzo mis brazos, soy una mariposita. La mariposita está apurada y tiene que ir rápido a la casa porque su mamá le espera. Entonces tiene que volar rápidamente, vuela rápidamente y estos golpes rápidos van a hacer que el cuerpo se vaya regulando. Ahora la mariposita va a volar lento, 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 porque ya está cansada de volar tanto y que ya le falta poquito para ir a su casa. Entonces la mariposita va volando lento. Y esos cambios de golpecitos en el cuerpo van a generar que el cuerpo, el cerebro, pues esté en equilibrio y que diga, sí, pues todo está bien. Vamos a continuar, ya estás tranquila, no pasa nada, no hay peligro. Y las estereotipas secundarias son cuando, eh, cuando a partir de un trastorno del neurodesarrollo o, por ejemplo, esto se refiere no solamente a un trastorno del neurodesarrollo, tiene que ser TEA, puede ser, hay muchos diagnósticos del neurodesarrollo. Por ejemplo, yo tengo un paciente, este es un niño, el niño tiene 6 años, ya está incluido en un colegio, eh, el niño no tiene TEA. Se le ha hecho una reevaluación en el extranjero con un neuropediatra muy conocido en España para darse cuenta si tiene o está en el espectro o no está. Sin embargo, ese niño no está en el espectro autista, pero sí tiene un trastorno del neurodesarrollo que tiene un déficit en todas las áreas. En el área del lenguaje verbal, no verbal, en el área motora, motora gruesa, fina. Entonces, claro, él está en primer grado, pero se ve la diferencia abismal en la forma como se comportan los compañeros, cómo hablan los compañeros, y él solamente habla con una frase, ¿no? Entonces, existen muchos trastornos del neurodesarrollo. Bien, la siguiente, ya, y con este sí acabamos mi parte. ¿Cuándo aparecen las estereotipas? Las estereotipas van a aparecer si yo soy un niño o una niña que no soy verbal,
eh, cuando hay un dolor. O de repente puede ser que sí, soy verbal, pero sin embargo tengo un dolor tan intenso y no tengo esa capacidad de comunicar y decir, please, por favor, quiero ir a la enfermería porque no puedo expresar la emoción que siento. Entonces se van a presentar estas estereotipas acentuadas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un exceso de estímulos, si el niño está sentado al lado de una ventana en el salón de clase, en estos días, estos meses que todavía el calor está fuerte, entonces, eh, por más de que en el salón haya ventilador o que haya una cortina, sin embargo, los rayos del sol traspasan, va a originar una conducta destructiva y van a aparecer, se van a incrementar estas estereotipias porque el niño es algo que no lo puede soportar, ¿no? Cuando hay cuando hay falta de estímulos, también, por ejemplo, si el niño necesita para regularse, estar manipulando el limpiatipo, una pelotita sensorial, pues no le genero esos estímulos que él necesita, entonces también van a aparecer estas estereotipas. O porque de repente también puede ser que hay una sobrecarga y no se le da la pausa. Si el resto del grupo puede trabajar las 2 horas sin parar, bien por ellos, pero mi niño con una condición tiene que ir trabajando de forma diferente, ir trabajando, darle unos pequeños espacios para que el niño pueda salir a caminar, se ve las piernas, como se dice, que el cerebro se desenchufe y luego se vuelva a conectar y de esa forma pueda seguir con la rutina, con la clase, ¿no? Entonces, ahora sí le doy mi pase a la doctora Milagros y estamos dispuestas al final de esta charla para poder resolver alguna duda, alguna pregunta que quieras. Muchas gracias, doctora Carla. Su ponencia ha sido de lo más exquisita e interesante. Doctora Noelia, por favor, ¿me podría apoyar con la siguiente diapositiva? Bien. Luego de la vasta explicación que la doctora Livelli nos ha brindado de manera tan detallada, tan gráfica, tan clara, me toca referir también algunos puntos que pueden complementar la parte del criterio diagnóstico, considerando cuáles son estas características de suma importancia para poder identificar y diferenciar a un niño o a una niña con la condición del TEA, pero a la par me toca referir también cuáles son los instrumentos que se vienen aplicando dentro de nuestro medio y presentarlos a grosso modo, de manera que este es un webinar que busca brindarle información y que para poder profundizar sobre estos instrumentos necesitaríamos más webinars que gustosamente podemos preparar. Dicho esto, entonces, me gustaría poder introducir el tema comentándoles un poco que vamos a hacer la aplicación de estos instrumentos en distintas formas, de distintas maneras, con distintos participantes, ¿no? Por ejemplo, hay cuestionarios, hay instrumentos de evaluación alineados a evaluar la conducta del niño con condición en la medida que desde muy pequeñito ya se vienen presentando los síntomas, los indicadores, los signos o los referentes conductuales y son en este caso los padres quienes van a dar la información necesaria desde que nuestro pequeño puede tener los 2 años de vida, si en el caso la condición se va presentando desde ese entonces. También es importante tener en cuenta que hay otro tipo de baterías mucho más especializadas que con una serie de estímulos van a trabajar directamente con el niño con la condición, como es el caso de la DIR, por ejemplo. Así también, al momento de indagar nosotros respecto de esta condición de manera específica,
considerando que hay un manejo neurológico que va a impactar en lo social, pero que tiene una gran base a nivel del desarrollo, la organización y la planificación de distintas actividades que se llevan en consecución a la elaboración de procedimientos y de desarrollo de conductas adaptables a nivel social, pues vamos a encontrar también la necesidad de contar con otras evaluaciones complementarias que formen parte de la batería que nos va a brindar toda la información que nosotros necesitamos recoger, al menos desde el punto de vista evaluativo como instrumento. No obstante, no por ser lo que menciono en última instancia, existe una gran importancia en lo que corresponde al peso que se le va a asignar a la información que levantamos desde el primer momento en la historia clínica, con todos los datos referentes, primero, desde la posición de los padres, que vienen a explicarnos un poco, en especial en el caso de la madre, que viene a referirnos acerca de cómo fue la formación de ese niño, cuál fue la condición emocional que ella tenía, qué antecedentes puede tener tal vez de la condición o de otras condiciones, o incluso cómo es el desarrollo de la vida intrauterina en el proceso de la gestación, cómo es el proceso de la alimentación, la experiencia de la alimentación de esta madre que posteriormente tendrá un pequeño con condición. ¿Cuál es la edad en la que se produce la primera gestación de esta mamá? Porque también sabemos que en el caso de la condición del TEA, así como otros trastornos del neurodesarrollo, hay diversos factores que a nivel etiológico están asociados o vinculados con la presencia de la condición en un pequeño. Desde lo que puede ser la formación intrauterina, desde lo que puede ser la madre que va a traer a este pequeño al mundo, los antecedentes de tal vez alguna enfermedad o trastorno psiquiátrico que pueda conllevar a la formación o asociación con esta condición, así como también lo puede ser, vuelvo a repetirlo, la condición nutricional, el tiempo de duración de la gestación y la formación interna del, finalmente, el cerebro del niño. ¿De qué manera entonces viene preparada esta estructura neurológica para que finalmente llegue a desarrollar o no estas habilidades necesarias que se van a reflejar en un niño que cumple algunas de las condiciones, de los indicadores de la condición del autismo? Y hago este acápite principal porque es sumamente importante, considerando que tenemos en nuestro querido público del día de hoy a maestros, a colegas, a personas que trabajan o a lo mejor acompañantes que van a acompañar, valga la redundancia, a un niño con esta condición, o maestros tal vez, ¿no? O papás directamente. Todas las personas que pueden estar de una manera relacionadas con estos pequeños. Pues entonces es importante compartir y que quede sumamente claro dos aspectos muy importantes acerca de la condición del espectro autista. En primera instancia, la condición del trastorno de espectro autista no es una enfermedad, porque no tiene cura. No es un trastorno transitorio, porque va a ser algo que nos va a acompañar en todo momento. Se llama así a la condición con la que el niño viene, las determinadas características y el potencial o las áreas aún en proceso de, digamos, de maduración o déficit que van a impactar en el desarrollo del niño y que a diferencia de un niño regular sin la condición, van a hacer que consecutivamente el proceso más importante en el ser humano, como lo es el aprendizaje de distintas cosas y de distintas informaciones, sea mucho más lento o cueste mucho más. Acompañado de esto, me toca agregar que la condición del espectro autista es, o mejor dicho, son los matices con los que nuestro niño va a llegar.
al mundo, con las que nuestra niña va a llegar al mundo y los van a acompañar durante toda su vida. No hay algo que vaya a contrarrestar la condición de nuestro niño como tal. Entonces, son estas características que lo van a acompañar, vuelvo a repetirlo y quiero ser eh, muy clara con esto, toda su vida, ¿no? Y en ese sentido, es importante también considerar que nuestros niños con la condición no vienen a cumplir determinados matices o determinadas características según lo que tenemos estipulado en un CIE 11 o un CIE 10 o en un DSM-5. Nuestros niños con la condición son seres literalmente únicos, únicos e irrepetibles dentro de la condición del espectro autista, ya que van a tener en distintas formas, de distintas medidas, eh, sus características a nivel sensorial, a nivel intelectual, a nivel visual, a nivel táctil, a nivel social, en distintas formas. No hablamos de parámetros iguales. Por consecuencia, un pequeño con la condición de TEA no es igual que otro niño con la condición del TEA, a pesar que tengan los mismos niveles. Y tocando justamente esto, aclaro y cierro esta pequeña referencia, también está clasificado la condición del TEA en 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3, los cuales van directamente asociados con la necesidad de apoyo de otra persona para poderme desenvolver con cierta facilidad o con cierta normalidad en el ambiente donde voy a estar. Hablamos de que estas diferencias en estos niveles pueden hacer que un niño con un nivel 1 pueda ser entrenable, pueda tener características de comunicación verbal de preferencia, pueda tener con la posibilidad del acceso oportuno a un trabajo multidisciplinario entre las terapias ocupacionales, las terapias psicológicas, las terapias de lenguaje, hablando de toda esta oportunidad de intervención, pues va a tener mayores habilidades que ir desarrollando, que ir madurando y que ir aprovechando para su proceso de desarrollo, que le va a permitir también a él poder en su momento entrar dentro de un ambiente regular a nivel académico, es decir, que con este pequeño se pueda hacer el manejo de la educación inclusiva. Qué bueno, si ya es otro tema que nos tocará también compartir en su momento porque es muy, muy rico y que puedan conocer, analizar y entender. Entonces, también vuelvo a referirles respecto a los otros 2 niveles. Tenemos en un nivel 2 donde pueden haber aspectos como la parte social, como la parte intelectual, como la parte de las habilidades que el niño va a necesitar tanto a nivel cognitivo como también a nivel social, que estas van a tener menos maduración, menos posibilidades de desarrollo y que por consecuencia al niño se le va a hacer mucho más difícil encajar. Y en ese sentido, el contar con un punto de apoyo como lo puede ser tal vez una maestra sombra o con algún medio de comunicación aumentativo, como lo puede ser, y alternativo, como lo pueden ser los pictogramas o los PECs para quienes son pequeñitos no verbales, puede ayudar también en este proceso de adaptación. Consecuentemente, el nivel 3 nos habla de un deterioro mayor en el que hay posiblemente mayores niveles de impulsividad, de agresividad. Consecuentemente, es completamente relevante la presencia de un acompañante, ya que hay una dependencia directa para hacer diferentes acciones y conductas que refieran no solamente su autocuidado, sino también la adaptación hacia el entorno y todo lo que puede implicar sus áreas de desarrollo. Dicho esto, entonces me toca mostrar y presentar en términos muy, muy gráficos, muy generales, cuáles son entonces estas baterías que los profesionales capacitados podemos aplicar para elaborar los distintos diagnósticos de intervención a nivel TEA. Siguiente, por favor.
Bien, en nuestro medio se conoce una batería que es muy básica para el diagnóstico de los indicadores en la presencia del espectro autista. Valga la aclaración también decir que como labor psicológica, nosotros nos encargamos de poder levantar y visualizar los indicadores que van referidos a este cuadro. Tal vez como acción médica no tenemos la potestad de evaluar o referir el diagnóstico como tal, ya que esta es una función directamente encargada al neuropediatra. Pero somos los referentes que también utiliza el neuropediatra para indicar o para visualizar diferentes conductas, diferentes indicadores que van a sustentar su respectivo informe. En ese sentido, tenemos el ADIR y el A2, que son tanto aplicables para los padres a nivel de un cuestionario donde se puede registrar diversas conductas que por episodios y estadios nuestro niño va a poder mostrar. Lo había referido en su momento la doctora Livelli, que van desde estereotipias, a nivel de su proceso de comunicación, si es que puede haber ecolalia, si es que puede haber nivel comprensivo, pragmático, si es que hay otras características acompañadas en el desarrollo regular de los niños, desde un pensamiento a nivel concreto, desde un pensamiento o a nivel funcional, desde soluciones de conflictos, su capacidad de organización y planificación, la adaptación y flexibilidad y otras habilidades que son directamente relacionadas con las funciones ejecutivas y que son las que están siendo tal vez menos desarrolladas o que no se llegan a presentar en la medida que se requiere, ¿no? Entonces, existe esta batería inicial, este inventario que va directamente aplicable a nivel de entrevista hacia los papás, que requiere de un entrenamiento específico de parte de quien los aplica, ya que se tiene que formar y certificar al especialista, porque obviamente vamos a encontrar también que no necesariamente vamos a tener la facilidad para que la información salga tan fina como se necesita para procesar. Y también en el caso del ADIR, tenemos la batería que directamente trabaja con el niño y que con diferentes estímulos aplicables a él puede referirnos cómo es que él puede elaborar, manejar situaciones, determinar distintos aspectos de las características del pequeño. Siguiente, por favor. Asimismo, vamos a tener, y considerando que antes en el DSM-4, dentro de los trastornos de neurodesarrollo, aparte del autismo, se consideraba al síndrome del Asperger como la base inicial del trastorno de autismo. Se han creado a partir de ese momento, es decir, hace un tiempo, escalas para evaluar lo que corresponde a estos indicadores, ¿no? Entonces, en esta escala de Gillian, donde se busca evaluar algunos aspectos del Asperger, se utiliza entonces como referente, porque también hablamos de esas características o indicadores comunes que a nivel base nos van a dar un punto de partida para encontrar estos puntos de coherencia e identificar directamente la presencia de estos indicadores que nos llevan al sostenimiento del diagnóstico. Siguiente, por favor. Asimismo, vamos a encontrar dentro de nuestro medio otro cuestionario. Este cuestionario de manera específica agrupa diversas situaciones, diversas situaciones en las que nuestro niño va a mostrar estos indicadores que refieren la presencia de la condición. Por ejemplo, a nivel de su escucha,
si es que es un niño que puede voltear fácilmente ante el estímulo de escuchar su nombre, o si por el contrario nos parece que estuviera un poco sordo, porque yo constantemente le puedo llamar y no me hace caso, no responde su nombre o no me obedece. O también diversos momentos y situaciones que nos narran en este cuestionario donde existe la intencionalidad comunicativa del niño para con el adulto o para con el entorno, o la posibilidad de que nuestro pequeño desde muy niño también identifique gestualidad y comunicación no verbal en el adulto que lo acompaña, entre otras más, ¿no? Entonces, en poder llegar a encontrar o coincidir en determinado porcentaje de preguntas ya nos da un indicador no solo de la presencia, sino del nivel en el que podía estarse presentando la condición. Siguiente, por favor. Bien, asimismo, el CARS-2 también viene a ser un inventario referente que se aplica directamente con el niño, pero también hay intervención a nivel de los padres, en donde buscamos recoger información que van a ser el referente directo en cuanto a esta presencia de indicadores, y dependiendo de la puntuación que lleguemos a encontrar, a alcanzar, esto va a referirnos los niveles que podemos encontrar como un factor indicativo a nivel de la condición. Siguiente, por favor. Como les decía, no solamente necesitamos instrumentos específicos como los que les acabo de presentar, sino también elaborar una batería que a su vez me refiere a la evaluación de las otras áreas significativas para el niño, como lo son el área emocional, en lo que yo puedo manejar una evaluación proyectiva, ya sea de mi contexto familiar como de mi autopercepción. También la escala de inteligencia a nivel del Wechsler, en lo que puede implicar un WIPSI si el niño es más pequeño, o un WIS 5 si tenemos a un niño que incluso puede llegar a bordear la adolescencia, donde en esta escala de manera muy directa vamos a encontrar áreas funcionales como es la atención, la concentración, la resolución de conflictos, flexibilidad, capacidad de solución de problemas, orientación al pensamiento crítico, coordinación visomotora, manejo de la tolerancia y trabajo e impresión, es decir, varios aspectos relacionables con las funciones ejecutivas, que son las que directamente son comprometidas en el aspecto del trastorno de autismo, pero también muestran indicadores y referentes acerca de la capacidad de la comprensión social que nuestro niño puede tener y cómo está esta en su proceso de maduración. Dentro de esto también es importante referir que la escala de inteligencia o la capacidad de inteligencia de los niños es un referente que también va a ayudar a clasificar el nivel de autismo en los pequeños, entendiéndose que si podemos llegar a alcanzar promedios o promedios un tanto en proceso de desarrollo, si no decir los bajos, hablamos de un nivel 1 adelante, ¿no? Pero si buscamos o si llegamos a encontrar niveles más bajos de la capacidad intelectual, estos también van relacionados con los otros dos niveles, el nivel 2 y el nivel 3. Asimismo, anterior por favor, encontramos que un cuestionario de madurez visomotora también nos va a dar indicadores acerca de la madurez mental, de la edad mental del niño, y el área del lenguaje, que es una de las áreas más comprometidas, porque implican compromiso en la comprensión, en la expresión pragmática, en la capacidad de introyectar el conocimiento, la situación de distinta índole, ya sea social, académica, etcétera, etcétera, y cómo finalmente voy a procesarlo a nivel interior, a nivel del cerebral,
y esta finalmente va a ser retornada cuando yo la necesite en un determinado momento. Esto también tiene que ver con lo que corresponde al lenguaje y es por eso que se evalúa para ver el compromiso que se tiene a nivel del lenguaje como medio de comunicación, de sostenimiento social, pero también de capacidad de comprensión para su propio desarrollo. Y a la par se complementa con un test básico de aprendizaje, que dependiendo de la edad del niño, nos va a dar los indicadores del potencial con el que tal vez este pequeño en un nivel 1 ya está pudiendo presentar ciertas dificultades o déficit que van a traslucirse cuando él llegue a la primaria. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nos toca hablar de los criterios diagnósticos y cómo podemos llevar a cabo un proceso de identificación, rescatando varios de los aspectos que lo hemos mencionado a través de la doctora Liberi. Siguiente, por favor. Valga entonces la referencia directa acerca de lo que nos dice el DSM-5. El DSM-5, y ya lo mencionaba la doctora Libelli, como les comento, habla de déficit en las conductas de comunicación a nivel no verbal, porque nuestro niño no va a tener la posibilidad, si es que no conecta visualmente, de reconocer cuál es este aspecto, ya sea interpretativo, en donde identifica la intención o la intencionalidad en el otro, a nivel no verbal. Y es uno de los aspectos que también están relacionados con esta capacidad que tiene el niño de vincularse con las emociones, siéndole por consecuencia muy difícil que él pueda llegar a expresarlas, a reconocerlas y a identificarlas como tal, para sí mismo y para el otro. Y a la par vamos a encontrar dificultades en la adherencia excesiva o la presencia de rutinas eh, ante la dificultad que va a presentar para adaptarse a los cambios. Es por eso que existe nuestro pensamiento un tanto inflexible y que cuando él se enfrenta a situaciones de cambio, es decir, cuando va acompañado a la terapia de su mamá y un día la mamá prefiere ir caminando en vez de movilizarse en el micro haciendo una distancia corta, el niño se va a ver completamente extrañado o puede llegar a ser un momento en el que pueda expresar alguna crisis porque le cuesta ir por un nuevo camino y entender que también hay una alternativa a la par que poder usar para poderme transportar. Existen también las dificultades para desarrollar y mantener, comprender las relaciones a nivel social, pero también a nivel del espectro cognitivo. Dificultades en la reciprocidad socioemocional, como ya la venía explicando la doctora, patrones repetitivos y restrictivos de conducta y actividades e intereses restrictivos. Es decir, mi niño puede ir, tal vez porque es importante recordar, no todos los niños con TEA, como lo mencionaba hace un momento, van a ser iguales. Entonces, hay algunos a los que no les interesa socializar, pero hay otros que sí tienen grandes necesidades de socializar, pero no tienen las herramientas o las habilidades personales o sociales que necesitan para adaptarse a ese entorno, como también no tienen esta capacidad para leer las situaciones sociales en las que estarían inmersos. Si yo veo entonces a dos pequeños, a dos compañeros, a dos pares que están corriendo alrededor y hay un tercer compañero que está persiguiéndolo, yo voy a tener tal vez muchos deseos de participar o incluirme en esta expresión social, pero no me voy a sentir con la posibilidad de poder hacerlo porque no entiendo a qué están jugando o qué cosa está pasando. Entonces se generan estos espacios de incertidumbre, de ansiedad, de angustia ante este deseo de querer participar y no poder hacerlo porque la parte del manejo social puede estar comprometida. Intereses muy restringidos también, entonces puedo tener niños que tienen la condición y que tienen grandes posibilidades para desarrollar su memoria mediana y a corto plazo y que van a venir tal vez con propuestas como
hablar acerca de los dinosaurios, o hablar acerca de los planetas, o hablar acerca de los países, cosas en las que se han profundizado porque les llama la atención, pero que no va a ser del común denominador o de interés común con otro niño, y que por consecuencia no vale permitirle necesariamente la aceptación. También vamos a tener hiperactividad o hiperreceptividad en estímulos sensoriales. En esta capite me toca comentar que nuestro pequeño con la condición también tiene un perfil sensorial, es decir, puede ser a nivel kinestésico, puede ser a nivel visual, a nivel gustativo, a nivel táctil, a nivel auditivo, etc. Puede entonces tener niños que expresan su miedo tapándose los oídos y que no necesariamente va relacionado con la emoción, pero sí llegan a tener esta conducta como una forma de protección o porque se sienten vulnerables en un determinado momento o que pueden ser sensibles a determinados decibeles o algunas canciones, como lo mencionaba también la doctora, como por ejemplo el Happy Birthday, ¿no? Y que a su vez puedo tener otros pequeños que escuchan o logran escuchar sonidos fuertes, tal vez como la pirotecnia, y que no necesariamente van a tener esta sensibilidad. Entonces, hablamos de un matiz sensorial bastante importante también para considerar en el aspecto de la intervención. Siguiente, por favor. Hay tres teorías que nos van a explicar un poco acerca de cómo se da la condición, de cómo el cerebro de nuestro pequeño con condición del espectro autista funciona o deja de funcionar de manera adecuada. Estas son la teoría de la coherencia central débil, la teoría de la mente y también la de las funciones ejecutivas. Estas como tal implican algunos aspectos que van a ser difíciles que se puedan dar en nuestro pequeño con condición. Es decir, cuando hablamos de un pequeño con condición bajo la orientación de la coherencia central débil, vamos a tener la presencia de indicadores que nos refieran que no cuenta con la capacidad para integrar la información. Que hay aspectos poco relevantes que puede entender de una situación. Por ejemplo, pongámoslo en el ambiente, en el aspecto comprensivo. Mi niño puede leer una frase y no necesariamente va a decodificar, no va a llegar a comprender. Ese conocimiento no va a tener la facilidad de insertarse metacognitivamente hablando, para que finalmente haya un proceso de comprensión y él me pueda decir de qué se trata un determinado tema. Y eso es refiriéndome directamente a un niño con un nivel de TEA1 o de TEA funcional. Entonces, no les permite a estos pequeños que haya un tema de comprensión e integración. Siguiente, por favor. E integración. En cuanto a las funciones ejecutivas, en donde hay áreas tan concretas como la atención, concentración, la capacidad de flexibilidad, la organización, la planeación, el manejo de solución de conflictos, la tolerancia a la frustración y todos los aspectos que voy a necesitar en mi proceso de adaptación, aprendizaje, relacionamiento, vida como tal. En cuanto a las funciones ejecutivas, estas se ven comprometidas. ¿Por qué? Porque nuestro pequeño no llega a resolver problemas de forma planificada. Le cuesta entender que hay un proceso organizativo, que hay un proceso en el cual se disgregan determinadas situaciones, en especial las que son de la vida cotidiana, como por ejemplo, ¿y cómo hago para barrer? Oye, que hay una escoba. ¿Cómo hago para barrer? ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo puedo juntar el polvo? ¿Cómo voy a pasearme por toda la sala? ¿Cómo lo hago? ¿No? O lo que ponía tan claramente la doctora Livelli, el proceso de la atención hacia sí mismo en el momento del baño. ¿Cómo me lavo las manos? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Me pongo primero el jabón? ¿Qué hago con el jabón? ¿No?
etcétera, etcétera. Y esto va directamente, vuelvo a repetirlo, a todas estas actividades o habilidades de la vida diaria. Entonces, hay un proceso que compromete esta capacidad para disgregar, entender, comprender los procesos y por consecuencia adquirir la habilidad. En ese sentido, nos llegan a comprender los problemas de forma planificada. Hay dificultad en la atención a los aspectos de un problema al mismo tiempo, porque incluso mi proceso atencional puede estar comprometido. Entonces, ¿cómo puedo llegar a entender que 4 más 3 hacen 7 en una recta numérica? Si la atención y concentración está comprometida también. Hay la dificultad para inhibir tendencias espontáneas que conducen al error y la forma en la que procesan el error también. Hay dificultades para captar lo esencial, así como para organizar y manejar el tiempo. Voy a tener mayor nivel de inflexibilidad mental y rigidez mental y dificultades para, por consecuencia, enfrentar situaciones nuevas. Siguiente, por favor. La teoría de la mente, que es tan importante para cuando nosotros podemos entender y podemos predecir las conductas del otro, donde también podemos entender la intención que tiene el otro, donde podemos comprender que el otro también tiene emociones, así como yo las tengo, y que el otro también siente. Hablamos por consecuencia de la base para entender la capacidad de la empatía y a la par de explicar nuestras propias conductas. ¿Por qué pego? ¿Por qué lanzo? ¿Por qué tiro determinado contexto? Y no necesariamente basarme a la respuesta social adaptada como discúlpame. Sí, pero ¿por qué pides disculpas? ¿Por qué tiraste? ¿Qué cosa hizo que llegaras a tirar esto? ¿Qué te molestó? ¿No? ¿O qué no funcionó? ¿O qué te incomodó? Entonces nuestro niño no sabe cómo entender y llegar a comprender su emoción y decir, es que me molestó que mi amigo me gritara o me molestó que la misma me mirara así. No hay esta explicación y tal vez nuestros pequeños son muy fáciles de decir, discúlpame, no lo voy a volver a hacer, pero porque el cliché social ya está de cierta manera aprendido, mas no llegan a saber que realmente no lo van a volver a hacer y anticipar esta conducta. Entonces se hace difícil entender sus emociones, más aún reconocerlas en el otro, inclusive a nivel gestual, o entender cómo afectan nuestras conductas a los demás. ¿Y qué puede pasar si yo digo algo que puede ser inapropiado en el entorno? O ser consciente de la mirada crítica que el entorno va a tener cuando en algún momento me tiro al piso y hago una pataleta muy grande que tal vez me es muy difícil controlar a mí también y os puedo decir algo frente a los otros niños y hacer que finalmente, inconscientemente, como no lo entiendo, esto impacte. Y desde ahí me vengan a etiquetar. Como por ejemplo, referencias, si estoy muy molesto y decir, voy a poner una bomba para que el colegio explote, etcétera, etcétera. Y me escucha otro niño y vamos a ver cómo lo procesa también el entorno. Y desde ahí van a llegar a ir recibiendo miradas críticas, pero que van no solamente hacia el niño, sino también a la familia. Y de esta forma la afecta. El nivel de conocimiento del interlocutor tiene relación con nuestra teoría de la mente, así como también el grado de interés del interlocutor, inhibiendo la posibilidad de crear mundos imaginarios o esta capacidad de desarrollar un juego funcional. Siguiente, por favor. Comorbilidad. ¿Qué significa esto? Que llueve sobre mojado. ¿Por qué? Siguiente, por favor. Porque nuestro niño con la condición TEA no solamente va a poder desarrollar de manera pura la condición, pueda que exista un porcentaje muy bajito de niños o niñas que llegan a desarrollar de manera directa o pura la condición, con los aspectos y características que ya hemos visto, pero en la mayoría de casos no es así. En la mayoría de casos existe una directa relación entre la condición TEA y que a través del proceso de crecimiento, de maduración, de desarrollo del niño, llega a presentar otros manejos, aspectos
que comprometen más su capacidad de desarrollo y el potencial que puede ir teniendo, como por ejemplo, niveles bajos de CI o inclusive hablamos de relación con la discapacidad intelectual, promedios muy bajitos a nivel de desarrollo de la capacidad intelectual y cognitiva o dificultades significativas y específicas en el desarrollo del lenguaje o dificultades específicas del aprendizaje o tener directa relación también con trastornos de integración sensorial. Y esto no queda acá porque obviamente va a impactar a nivel de nuestro déficit social y consecuentemente también puede presentarse a la par con trastornos de sueño, donde nuestro niño se despierta llorando, donde no puede dormir durante horas y que necesita de algunos alicientes para poder llegar a conciliar el sueño, ¿no? También aspectos que van a relacionarse con el estado de ánimo, con el manejo de la ansiedad, la presencia, ¿no? Porque suelen decir, el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es el primo del trastorno del espectro autista, porque en su momento se presentan los dos a la par. ¿Y ahí qué hago? ¿Ahí qué hago si como padre con las justas me pude haber podido relacionar con la posibilidad de que mi niño no es o no va a ser un niño regular como cualquier otro, va a ser un niño con otras habilidades y capacidades, y en eso, brum, se vienen la presencia a partir de los 5 y 6 años de un diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad? ¿Cómo lo manejo? Y a nivel terapéutico, profesional, ese es nuevamente el manejo y el nuevo reto que vamos a tener nosotros como terapistas. Pero a la par es importante acotar que también un trastorno de déficit del espectro autista también está relacionado con alteraciones a nivel gastrointestinales y que incluso se habla de una teoría acerca de la microbiota como la posibilidad de que esta sustancia regule y que si está desequilibrada a nivel gastrointestinal, eso también puede generar la dificultad del manejo de algunas conductas. Episodios como epilepsia o convulsivos también están relacionados con la presencia del TEA y finalmente conductas obsesivo-compulsivas, lo que en adelante puede complicar su condición de estado de ánimo. Hablamos entonces de que más adelante en su etapa de adolescencia, este pequeño va a tener grandes complicaciones a nivel de su desarrollo social, del manejo de su ansiedad y que vamos a ver cómo pueda llegar entonces a esta etapa adulta en donde también pueda debutar con algún trastorno psiquiátrico. Hay mucho que hacer, hay grandes desafíos y retos que nos toca enfrentar a nosotros como profesionales y la única posibilidad para poder hacerlos y también para los papás que pueden vivir con el diagnóstico directamente es capacitarnos, poder tener mayor nivel de conocimientos. El conocimiento nos empodera y empodera perfectamente a los papás que necesitan desarrollar todas esas habilidades que en su momento nuestro pequeño va a necesitar y más aún comprender que nuestro pequeño sigue siendo especial para nosotros, pero que la vida nos lo trata con un reto especial, con una invitación para que sus logros vayan de forma progresiva, para que pueda tener la posibilidad de vivir con un niño que me va a enseñar una forma mayor y más significativa de amar, pues eso nos orienta a poder dar lo mejor de nosotros y prepararnos para enfrentar este reto desde nosotros a nivel interior, dando nuestra mejor versión como padres, como profesionales, como familia y como sociedad. Muchas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado de este compartir de conocimientos, tanto con la doctora Libelli como con esta servidora y el equipo del staff AMAR. Quedamos atentas entonces para poder absolver las inquietudes que puedan tener en esta noche.
Wow, qué excelente ponencia, muchas gracias. La psicóloga Carla Livelli y la psicóloga Milagros Guardia realmente han compartido grandes aportes acerca del autismo en el marco de la conmemoración de la concientización del autismo que celebramos el 2 de abril. Estamos todo el mes concientizando, fomentando conocimiento valioso acerca de esta condición. Bueno, creo que ha quedado súper claro para todo el público que está en la sala en esta noche. Recuerden que somos el consultorio psicológico AMAR, somos especialistas en psicoterapia y aquí, como pueden ver, a las psicólogas Carla y Milagro son unas capas en el tema, tienen mucho que compartir y de verdad les agradezco muchísimo tanta generosidad, que ya estamos a altas horas de la noche y aquí ustedes muy atentas, muy comprometidas. Creo que en el público solo hay una pregunta. Maribel Panta ya se absolvió la consulta sobre las escalas de autismo que muy bien expuso la psicóloga Milagros Guardia, pero en el caso de Natalie Navarro comenta, mi hijo es verbal pero tiene ecolalia, repite como robot lo que le digo, ¿por qué es y en qué grado se encuentra? Le cedo la palabra. Perfecto. La ecolalia es una de las características que acompañan la condición. Se entiende como tal justamente bajo estas tres orientaciones que hablábamos acerca de las teorías de la mente, de las funciones ejecutivas, dentro de la capacidad cerebral de nuestro hijito, de nuestra hijita, la información a nivel de palabra, a nivel del nombre de algo, por ejemplo, el lapicero, ¿no? Puede entrar como un estímulo auditivo, pero el procesamiento de información dentro de la cabecita de nuestro pequeño no llega a ser directo para que finalmente llegue al área de comprensión que se ubica dentro de nuestro cerebro. Y si yo digo, ¿quieres un lapicero? Emito yo una pregunta y esta pregunta va a hacer que yo pueda emitir por consecuencia una respuesta. No, no quiero. Sí, sí quiero, ¿no? Este proceso de ingreso de la información se ve interferido por estas características en las que se encuentra nuestra capacidad cerebral. Y es como si la información quedase a medias y como acto reflejo, a través de nuestras neuronas de espejo también, nosotros vamos a tener la posibilidad de reflejar o de rebotar la respuesta. ¿Lapicero? A veces el adulto puede pensar, cuando no conocemos que esta es parte de la característica de nuestro pequeño, podemos pensar que está devolviéndonos esta respuesta con una pregunta. Y si nos dice lapicero, puede entender, ah, sí, si quiere lapicero, ¿no? Pero no es así. Es parte de lo que implica esta condición y que a nivel de la intervención en terapia de lenguaje también se puede manejar y tratar. ¿A dónde puede estar relacionado? ¿En qué nivel? Es indistinto. Podría ser en el nivel 1, podría ser en el nivel 2. Recordemos que es una fibra muy delgada en el que puede pasar nuestro pequeño en el nivel de condición 1 al nivel de condición 2 o al 3. Entonces, la ecolalia puede acompañar cualquiera de estos tres niveles. Lo importante es analizar y evaluar qué otras potencialidades más tiene para poder hablar más acerca de en qué nivel se encuentra. Espero haber absuelto tu respuesta con ello. No sé si la doctora Livelli quisiera complementarnos algo más. Sí, yo creo que ha estado excelente la respuesta y tenemos una segunda y última pregunta Gracias, ya por el Natalia. horario. Bueno, Natalie Navarro dice sí, muchas gracias, ha absuelto su duda. Doctora Carla Livelli, preguntan cómo se puede diagnosticar el autismo a la edad de 4 años. Yo sé que esta parte ya se expuso, pero quizás quiera agregar algo ya para finalizar. Muchas Claro, gracias. claro que sí, con mucho gusto, doctora Marmolejo. Bueno, efectivamente, siempre hay alarmas. Si no es el padre, es el cuidador, es la profesora que va notando que el desarrollo
las conductas que emite el niño no son iguales que el resto del grupo. En realidad existen, como explicó la doctora Guardia, diferentes escalas, diferentes medios para evaluar el autismo. Pero la principal es el A2-2. Entonces, si el niño tiene 4 años, habría que aplicar el cuestionario, el ADIR-R, que es un cuestionario especializado, se aplica a los padres para conocer las etapas, todos los hitos del desarrollo, desde que el niño nació, cómo fue relacionándose hasta la edad actual. Y al niño se le aplica el inventario, que es el A2-2. Las características es, de 4 años, el niño puede ser verbal, no puede ser verbal, no interactúa con el resto, cuando se le llama, no voltea por su nombre, no le da un uso funcional a los juguetes, si tiene animalitos de la granja, si tiene carritos, los va a apilar, los pone en fila, ordena por categorías, pero no juega con el juguete. No agarra la vaca y dice, la vaca está comiendo su plantita, a ver, hola Torito, ¿cómo estás? Hola Chanchito, vamos a jugar. No hay eso, ¿no? Entonces, ya estas pequeñas alarmas, pues, va a llevar a que cuando se aplique el A2-2, eh, pueda verse en qué nivel del trastorno del espectro autista se encuentra el niño y qué tipo de ayudas son las que necesita, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a la psicóloga Carla Libel y Milagros Guardia, psicólogas del consultorio psicológico AMAR. Ha sido muy grato todo este tiempo de aprendizaje. Que tengan una linda noche. Dios los bendiga mucho. Gracias. Muchas gracias por su participación. Igualmente, muchas gracias con todos. Será hasta una próxima oportunidad.